En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana me acusó de ladrona en su boda de lujo, pero no sabía que las cámaras lo grabaron todo. Tengo 28 años y nunca imaginé que estaría escribiendo algo así, pero los eventos de la semana pasada me han dejado completamente confundida. Todo empezó en el ensayo de la boda de mi hermana, y ahora estoy en medio de un problema familiar enorme, con amenazas legales incluidas. Trataré de contar todo como pasó, aunque mi mente aún está dando vueltas. Mi hermana Olivia, 30, y yo éramos súper unidas de pequeñas. Éramos de esas hermanas que se entendían con solo mirarse y lo compartían todo. Pero mientras crecíamos, empezamos a ser muy diferentes. A ella, le encantaban las cosas caras y lujosas, mientras que yo era más sencilla y relajada. Nuestros padres, aunque no eran ricos, siempre nos dieron lo necesario. Pero para Olivia eso nunca parecía ser suficiente. La situación empeoró cuando conocí a Mike, 29, hace 5 años. Mike viene de una familia humilde, y aunque vivimos sin lujos, estamos felices y poco a poco vamos progresando. Olivia, en cambio, siempre ha estado obsesionada con aparentar y tener dinero. En la universidad se juntó con gente rica y mantuvo ese círculo social. Hasta hoy me pregunto cómo mantenía ese estilo de vida, ya que sus trabajos eran temporales y nuestros padres solo podían ayudarla hasta cierto punto. Desde que Mike y yo empezamos a salir, Olivia dejó claro que no le agradaba. Cuando nos casamos, hicimos una ceremonia pequeña, no solo por el costo sino porque queríamos algo íntimo con familia y amigos cercanos. Olivia no estuvo nada contenta. Criticó todo, mi vestido, el lugar, los invitados, absolutamente todo. Y no se detuvo ahí, siempre hacía comentarios hirientes sobre el trabajo de Mike como desarrollador de software, se burlaba de nuestro apartamento y lo trataba como si fuera menos que ella. A pesar de todo, Mike y yo somos felices juntos. Me dolía cómo trataba a Mike, así que dejé de invitarla a nuestra casa o visitarla. Una vez salimos en una cita doble con nuestros padres, y cuando el novio de Olivia, Richard, mostró interés en el trabajo de Mike, ella no paró de hacer comentarios sarcásticos y presumir lo rico que era su novio. Era difícil aguantar eso, pero Mike me enseñó a no darle tanta importancia a su actitud. Por cierto, Richard era un buen tipo. Cuando Olivia y Richard, 35, se comprometieron hace un año, me alegré muchísimo por la noticia. Me puse aún más feliz cuando me pidió ser su dama de honor. Pensé que era nuestra oportunidad de mejorar nuestra relación. A pesar de nuestras diferencias, éramos hermanas y creí que nada podría separarnos. Qué equivocada estaba. Mientras se acercaba la boda, tenía un presentimiento extraño. Como dama de honor, le ofrecí ayuda a Olivia con los preparativos, pero ella me rechazó diciendo que sus amigas ricas ya la estaban ayudando. Poco a poco me di cuenta de que probablemente le daba vergüenza que sus amigos me conocieran. Decidí no insistir y solo asistir a los eventos necesarios. Conociendo a mi hermana, sabíamos que la boda sería algo extravagante y costoso. Pero pensé que era su estilo, y se merecía tener la boda que siempre soñó. Yo estaba contenta de ser parte de su día especial. La cena del ensayo fue en un restaurante elegante, y ahí empezó todo el drama. Cuando llegamos al lugar con mi esposo, quedé impresionada con los jardines y el salón de baile. Todo era precioso. Pero apenas entramos, noté cómo mi hermana nos miraba. No era una mirada de alegría, sino más bien fría y calculadora. Me acerqué a felicitarla diciéndole lo feliz que estaba por ella. Pero Olivia apenas me respondió de manera cortante. No le di importancia, pensando que estaría estresada por los preparativos. El ensayo iba bien y todos estábamos conversando antes de la cena cuando, de repente, mi hermana soltó un grito dramático, y empezó a buscar como loca en su bolso. Todos la miramos mientras anunciaba que había perdido su anillo de compromiso. La gente empezó a buscar y tratar de ayudar. Me ofrecí a mirar debajo de las mesas, pensando que se podría haber caído. Fue entonces cuando Olivia me miró fijamente y me preguntó, ¿lo tomaste tú? Antes de que pudiera defender mi inocencia, me acusó de estar celosa de ella, y sugirió que había empeñado su anillo para pagar alguna deuda. Los invitados empezaron a murmurar entre ellos y sentía sus miradas juzgándome. No podía creerlo. ¿Por qué robaría el anillo de mi propia hermana? La única razón por la que estaba ahí, después de cómo me había tratado todos estos años, era porque la quería y jamás intentaría arruinar su felicidad. Intenté explicarme lo mejor que pude, pero fue inútil. Olivia no quería escuchar. Empezó a decir que me había visto mirando sus joyas antes, que había estado sospechosamente cerca de su bolso. Las acusaciones seguían y cada vez eran más ridículas. Mis padres intentaban calmar a Olivia. Mi esposo estaba tan sorprendido como yo, y ambos tratábamos de explicar que todo era un malentendido. Pero mi hermana no se detenía. Seguía insistiendo en que yo había tomado el anillo aunque no tenía ninguna prueba.
Cuando Mike intentó defenderme, Olivia se enfureció más. Lo acusó de ser mi cómplice. Según ella, teníamos que ser nosotros los culpables porque éramos pobres comparados con ella. Era increíble ver en lo que se había convertido. Esta era la misma persona que solía contarme sus secretos más profundos y con quien pasaba noches enteras hablando de nuestros sueños. Ahora me acusaba de algo tan horrible que apenas la reconocía. El lugar era un caos total. Los invitados se miraban incómodos y murmuraban entre ellos. Algunos probablemente ya conocían el lado cruel de Olivia, pero nadie esperaba algo así. Richard, el novio, estaba parado a un lado viéndose cada vez más incómodo. Su familia parecía en shock, sin saber qué hacer. Todo parecía sacado de una película mala. Para empeorar las cosas, Melissa, la dama de honor de Olivia, dijo que me había visto merodeando cerca de las cosas de Olivia antes. No podía creerlo. Traté de explicar que solo estuve cerca cuando la ayudé con su maquillaje, pero nadie parecía escuchar. Seguí defendiendo mi inocencia intentando mantener la calma, pero cuanto más me defendía, más convencida parecía estar Olivia de que yo era culpable. Era como si ya hubiera decidido que yo era la ladrona y nada la haría cambiar de opinión. Mis padres, claramente angustiados, nos miraban a las dos sin saber qué hacer. Siempre trataron de ser neutrales en nuestros conflictos, pero podía ver la duda en sus ojos. ¿De verdad pensaban que yo podría hacer algo así? Ese pensamiento me destrozó. Las cosas empeoraron rápido. Olivia, furiosa y desesperada, me exigió que vaciara mis bolsillos y mi bolso frente a todos. Insistía en que si no tenía nada que ocultar, lo haría sin problema. Cuando me negué, diciendo que no tenía por qué probar mi inocencia, usó mi negativa como prueba de mi culpabilidad, mirando a todos con aire triunfante como si mi resistencia confirmara que ella tenía razón. Llamó a seguridad para que nos registraran a Mike y a mí. En ese momento Richard por fin intervino y le dijo a Olivia que esto había ido demasiado lejos. Les pidió a los guardias que esperaran afuera y le dijo a Olivia que era una locura acusar a su familia de algo tan terrible. Sugirió que todos nos calmáramos y pensáramos las cosas con claridad. Pero ella ya no escuchaba razones. Se volteó contra Richard, acusándolo de ponerse de mi lado en vez del suyo. Vi cómo la expresión de Richard cambió, como si estuviera descubriendo un lado de su prometida que nunca había visto antes. En medio de todo el caos, vi algo brillante en el suelo cerca de una mesa. Me agaché para recogerlo y, efectivamente, era el anillo perdido. Le pregunté a Olivia si era su anillo, y en lugar de disculparse y agradecer, como haría cualquier persona normal, hizo algo que demostró que había perdido completamente la razón. Todo el mundo se quedó en silencio, mirando el anillo en mi mano y luego a Olivia. Por un momento pareció sorprendida y luego, para mi total incredulidad, agarró el anillo y dijo que ella sabía que yo lo tenía, y que probablemente estaba por dejarlo ahí para hacerme parecer inocente. Incluso sugirió que revisáramos las cámaras de seguridad. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía distorsionar más la situación? Sobre todo cuando acababa de encontrar el anillo frente a todos. Pero antes de que pudiera responder, Richard dio un paso adelante y, sin rodeos, señaló lo absurdo del comportamiento de Olivia. Dijo que este asunto no era tan complicado para empezar, pero que ahora que todo estaba resuelto, ella seguía tratando de empeorarlo. Todas sus acusaciones falsas y comentarios finalmente me hicieron reaccionar. Mi esposo y yo habíamos sido humillados frente a todos y acusados de algo que no hicimos. Así que propuse que, para satisfacción de todos, revisáramos las grabaciones de las cámaras de seguridad. Eso aclararía todo. Sabía que esto no era justo para Richard, pero no quería que la gente pensara por el resto de mi vida que había intentado arruinar la boda de mi hermana. Fue entonces cuando lo noté. Olivia se puso pálida. Ella sabía que yo no había tomado su anillo, y ahora su plan se estaba desmoronando. De repente cambió de actitud y estuvo de acuerdo con Richard, diciendo que estábamos haciendo un escándalo por nada y que no importaba qué había pasado con el anillo. Lo único importante era que ya lo tenía. Pero esto no iba a terminar así. No iba a salirse con la suya. Con ayuda del personal del lugar, conseguimos ver las grabaciones rápidamente, y lo que descubrimos me dejó sin aliento. En el video se veía que apenas Mike y yo entramos al lugar, Olivia y Melissa, su dama de honor, empezaron a hablar. Minutos después, Olivia dejó caer su anillo al suelo y lo empujó bajo una mesa. Luego fue al otro lado del lugar y fingió buscar el anillo en su bolso, y un minuto después empezó todo el drama. Cuando terminamos de ver la grabación, Richard estaba en shock y Olivia se había escondido en una esquina del salón. Intentó explicarle a Richard que no era lo que parecía y que lo sentía, pero Richard estaba visiblemente furioso. Olivia miró alrededor del salón, pareciendo darse cuenta por primera vez de cuánta gente había presenciado su comportamiento.
Richard anunció que era mejor terminar la noche ahí, y se disculpó por todo lo ocurrido. Luego se volteó hacia Mike y hacia mí, y nos preguntó si podía acompañarnos a la salida. Después de todo lo que habíamos visto, estábamos más que hartos. Mientras salíamos, podía escuchar a Olivia protestando detrás de nosotros, pero Richard ni siquiera volteó a verla. Una vez afuera, se disculpó nuevamente diciendo que no tenía idea de que ella sería capaz de hacer algo así. Richard mencionó que tendría que reconsiderar muchas cosas después de esto. Mike y yo volvimos a casa ese día, tratando de entender lo que acababa de pasar. Al día siguiente, recibimos muchísimos mensajes de familiares. Algunos se disculpaban después de saber la verdad. Otros, especialmente los amigos de Olivia, seguían acusándonos de haber planeado todo para avergonzarla. Pero la mayor sorpresa fue cuando Richard nos llamó. Nos dijo que había cancelado la boda. Explicó que después de lo que vio la noche anterior, no podía imaginarse pasando su vida con una mujer capaz de hacerle algo así a su propia familia. Sentí muchas cosas a la vez. Alivio porque la verdad salió a la luz, tristeza por el dolor que esto causaría a nuestra familia, y mucho enojo con Olivia por hacernos pasar por todo esto. Aquí es donde necesito su opinión. Olivia no para de mandarme mensajes, alternando entre disculpas llorosas y acusaciones furiosas. Es obvio que no está realmente arrepentida y solo se disculpa para manipularnos más. Pero lo peor es que está exigiendo que yo pague por el lugar de la boda cancelada, el servicio de comida y todo lo demás, diciendo que es mi culpa por hacer una escena en la cena del ensayo. Incluso está amenazando con demandarnos si no pagamos. No sé qué hacer. Una parte de mí quiere cortar toda relación con ella después de esto, pero otra parte se siente culpable por la cancelación de la boda. Aunque sé que realmente no fue mi culpa, Mike piensa que deberíamos ignorar sus amenazas, pero me preocupan las posibles consecuencias legales. Entonces, Reddit, Aita por negarme a pagar la boda cancelada de mi hermana después de que me acusó falsamente de robo. Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecer a todos por sus comentarios de apoyo y consejos. Me ha ayudado muchísimo tener otras perspectivas sobre esta situación. Han pasado muchas cosas en los últimos días, y quería contarles las novedades. Olivia ha pasado de comportarse mal a actuar con verdadera maldad. Poco después de mi publicación original, nos llegó una carta de un abogado que representa a Olivia, exigiendo que paguemos todos los gastos de la boda. Según ellos, porque le causamos angustia emocional y daños a su reputación. Mike y yo no podíamos creer que realmente estuviera llevando esto tan lejos. Siguiendo los consejos de muchos de ustedes y de algunos amigos, consultamos con una abogada. Encontramos una especialista en derecho familiar que nos ayudó muchísimo. Después de revisar todo, nos aseguró que el caso de Olivia no tenía ninguna base legal. Nos explicó que no podíamos ser responsables por las consecuencias de las acciones de Olivia, especialmente porque había muchos testigos de lo que realmente pasó. Nuestra abogada también nos sugirió juntar declaraciones de la gente que estuvo en la cena del ensayo, por si acaso. Contactamos a Richard, quien estuvo más que dispuesto a dar su versión detallada de lo que vio. Aproveché para disculparme con él por todo lo que pasó en el ensayo. Él me dijo que ha estado pensando mucho y que está agradecido de haber visto cómo es realmente Olivia antes de casarse, así no tiene que pasar su vida con una mentirosa. Incluso se ofreció a ayudarnos con los gastos legales si llegaba a ser necesario, lo cual fue muy amable de su parte. Varios invitados también nos dieron sus versiones de lo que pasó, todas confirmando nuestra historia. Con toda esta información, nuestra abogada le respondió al equipo legal de Olivia, básicamente diciendo que si seguían adelante con esta demanda ridícula, nosotros los demandaríamos por difamación. No hemos vuelto a saber de ellos desde entonces, lo cual según nuestra abogada es una buena señal. En cuanto a la familia, las cosas siguen tensas. Nuestros padres están en medio, tratando de mediar entre nosotras. Me han pedido que perdone a Olivia, diciendo que solo estaba estresada por la boda. Aunque entiendo su posición, no estoy lista para hacer como si nada hubiera pasado. Además, Olivia no está pidiendo perdón, está pidiendo dinero. Y mucho dinero. Mike ha sido mi apoyo durante todo esto, recordándome que no le debo nada a Olivia después de cómo nos trató. En cuanto a ella, o no dice nada o manda mensajes pasivo-agresivos a toda la familia. Le dice a quien quiera escuchar que arruiné su vida, pero por suerte la mayoría de la gente ve a través de su dramatismo. Algunos familiares me han contado que después de todo esto, muchos amigos de Olivia la abandonaron. Eso significa que ya no tiene acceso al dinero que antes tenía. Si sigue así, podría quedarse sin tener dónde vivir. Todavía estoy procesando todo, pero me siento más segura de nuestra posición. Nos mantenemos firmes, y no vamos a dejar que nos manipule o nos intimide. Si intenta algo más, encontraremos la manera de enfrentarlo.
Les avisaré si pasa algo importante. Gracias otra vez a todos por su apoyo y consejos. Me ha ayudado mucho saber que no estoy loca por defenderme. Hasta la próxima. Actualización 2. Hola de nuevo. Vuelvo con otra actualización, y debo decir que las cosas han dado un giro inesperado. Ingenuamente pensé que lo peor había pasado después de que se cancelara la boda. Creí que el drama familiar se calmaría, que Olivia seguiría su camino, y que yo podría volver a mi vida con Mike. Pero los días siguientes me mostraron que estaba completamente equivocada. La situación no había terminado, y apenas empezábamos a ver hasta dónde llegaba el deseo de venganza de Olivia. Hace 2 días, mis padres me llamaron. Sonaban preocupados y preguntaron si Mike y yo podíamos ir a una reunión familiar. Estaba nerviosa, pensando que intentarían convencernos de ceder a las demandas de Olivia. Sin embargo, lo que pasó me dejó sin palabras. Cuando nos reunimos, nunca había visto a mi madre tan agotada. Fue directo al punto. Olivia había estado llamándola constantemente, cada día más furiosa y desesperada. Mi madre nos contó que Olivia ya no estaba solo enojada. Estaba planeando algo. Estaba decidida a hacerme pagar por lo que ella veía como la destrucción de su vida. Estaba convencida de que yo era la razón por la que se canceló su boda, que mi presencia en el ensayo de alguna manera había arruinado sus planes. Y ahora, en su lógica retorcida, cree que le debo algo. Fue impactante escuchar a mi madre hablar así de Olivia. Durante toda nuestra vida, ella siempre la había defendido, diciendo que sus berrinches no eran para tanto o que se portaba así por el estrés. Pero esta vez, no había forma de disimular la verdad. El rencor de Olivia había llegado a un nivel peligroso, y estaba arrastrando a todos con ella. Mi madre explicó que Olivia había empezado a hacer una lista de quejas contra mí, desde las acusaciones recientes del anillo hasta viejos problemas que ni sabía que tenía conmigo. Era como si hubiera tomado cada pequeño desacuerdo, cada momento de rivalidad entre hermanas, y lo hubiera convertido en una gran historia de traición. Lo más alarmante era que, según ella, en los últimos años me había estado prestando dinero constantemente para pagar mis deudas. Decía que yo había estado celosa de su éxito durante años y que ahora me alegraba de su fracaso. Todo esto me hizo pensar que Olivia tenía problemas serios, porque la gente normal no se comporta así. Le aseguré a mamá que nunca había tomado ni un centavo de Olivia. Y sobre la amenaza legal, le dije que tenía mi propia abogada y teníamos pruebas para defendernos. Si ella nos acusaba de algo, yo podía demandarla por difamación, porque a diferencia de ella, yo sí tenía razones para hacerlo. Era triste ver a mi madre atrapada entre sus 2 hijas, con miedo de lo que Olivia pudiera hacer después. Como si la presión familiar no fuera suficiente, empecé a recibir mensajes de otros familiares. Algunos me apoyaban, pero otros se pusieron del lado de Olivia. Creían su versión, convencidos de que yo había planeado arruinar su boda. Las llamadas, mensajes de texto y comentarios en redes sociales no paraban. Algunos familiares decían que estaba celosa, y que quería arruinar la felicidad de Olivia porque yo era infeliz. Otros repetían lo que decía Olivia, que debería hacer lo correcto y pagarle la boda. Era como si me hubieran convertido en la villana de la historia de Olivia, y no importaba cuánto intentara explicar, no podía hacerlos cambiar de opinión. Mike y yo hemos decidido tomarnos un tiempo para procesar todo. Por ahora vamos a mantener el mínimo contacto con Olivia, pero estamos abiertos a reconstruir nuestra relación si ella muestra un cambio real y constante. Toda esta experiencia ha sido como una montaña rusa, y todavía estoy tratando de entender todo lo que ha pasado. A pesar del caos, la vida debe seguir, pero estoy agradecida por el apoyo que he recibido, tanto de ustedes como de la gente cercana que nos ha apoyado durante esta prueba. Les contaré si pasa algo importante. Gracias otra vez a todos por sus consejos y apoyo durante esta locura. Actualización 3. Hola a todos. Después del caos de la última semana, pensé que el silencio de Olivia significaba que por fin se había rendido, pero en el fondo sabía que no era así. Mi hermana no era de las que dejan las cosas pasar tranquilamente. Mientras más duraba el silencio, más segura estaba de que Olivia tramaba algo. Era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a aparecer, y sabía que no sería nada bueno. Durante esta calma inquietante, Mike y Richard se habían mantenido en contacto. Hablaban principalmente sobre las consecuencias de la boda cancelada, pero había una tensión en sus conversaciones, como si estuvieran esperando que algo más pasara. No fue hasta que Richard nos pidió una reunión urgente que me di cuenta de que Olivia no se había vuelto así de retorcida de un día para otro. Richard había escuchado partes del drama que Olivia había causado, y quería contarnos algo importante. Richard se veía agotado pero decidido, y noté que tenía algo serio que decir. Mientras nos sentábamos, Richard empezó a contar detalles de su relación con Olivia.
Desde el principio quedó claro que ella siempre había estado obsesionada con las apariencias, y su obsesión por la riqueza y el estatus había guiado gran parte de su comportamiento. Richard confesó que Olivia había gastado cantidades increíbles de su dinero durante su relación. Compras extravagantes, cenas carísimas, viajes a lugares exóticos, nada era demasiado para ella. Pero lo más impactante fue que Olivia había llegado tan lejos como para comprar una villa en Malibú, todo con el dinero de Richard. Richard explicó que cuando le preguntaba sobre los gastos exagerados, ella lo manipulaba usando chantaje emocional para evitar cualquier crítica. Lo acusaba de no confiar en ella, de dudar de su amor, y Richard siempre terminaba cediendo. La dejaba seguir gastando porque realmente la quería, y no quería perderla. Pero ahora podía ver cómo ella había usado su amor como un arma para conseguir lo que quería. Su odio hacia Mike y hacia mí no había aparecido de repente. De hecho, muchas veces cuando Richard cuestionaba sus gastos, ella me echaba la culpa a mí, diciendo que yo era pobre y necesitaba su ayuda. Richard recordó especialmente una vez que hizo un comentario casual sobre lo mucho que admiraba la relación que Mike y yo teníamos. No quiso decir nada especial, solo era un cumplido sobre cómo nos apoyábamos mutuamente. Pero Olivia lo tomó como un insulto personal. Se quedó callada el resto del día, castigando a Richard con su silencio, y ahora él se daba cuenta de que sus celos e inseguridad habían estado creciendo durante mucho tiempo. Richard quería reunirse con nosotros porque sabía que Olivia todavía podría intentar llevarme a juicio por la boda cancelada. Pero ahora, con las pruebas de sus gastos excesivos y su comportamiento manipulador, Richard estaba listo para defendernos. Se ofreció a darnos pruebas de sus gastos, incluyendo documentos de la compra de la villa y otras transacciones que mostrarían claramente cómo había derrochado su dinero. Estaba decidido a asegurarse de que Olivia no tuviera éxito en su último plan, y quería ayudarnos en todo lo posible. Me sentí agradecida y triste por la oferta de Richard. Era obvio que las acciones de Olivia lo habían lastimado profundamente. Y aunque agradecía su disposición a ayudarnos, deseaba que no hubiera llegado a esto. Le dije que esperábamos no tener que llegar a un juicio, pero que apreciaba su apoyo y lo mantendríamos informado. Esa noche, después de volver a casa, decidí que era hora de enfrentar a Olivia directamente y dejarle claro que lo sabía todo, y que debería parar. Sé que algunos pensarán que fue tonto mostrarle todas mis cartas a Olivia, pero ella era puro hablar y nada de actuar. Era cobarde y por eso no había hecho nada serio hasta ahora. La idea de un juicio real era suficiente para ponerla nerviosa. Así que escribí un correo contando todo lo que sabía. Le hablé sobre sus gastos exagerados, la villa en Malibú, y cómo había manipulado a Richard para que pagara su estilo de vida. Dejé claro que si quería ir a la corte, estábamos listos para enfrentarla, con todas las pruebas que Richard nos había dado. Además, las dos sabíamos que no tenía ninguna base para todas las cosas que decía que yo había hecho. Y si le quedaba algo de decencia, dejaría todo esto y volvería a su vida. Envié el correo sintiendo ansiedad y alivio a la vez. Ya no había vuelta atrás. No me arrepiento. Había hecho mi parte como persona decente, y ahora la decisión era de Olivia. Ya veremos qué pasa después. Hasta entonces, gente tranquila. Actualización 4. Hola a todos, creo que esta será mi última actualización ya que casi todo se ha resuelto. Poco después de que envié el correo a Olivia, mi padre me llamó. Me dijo que Olivia había vuelto a casa llorando, pidiendo ayuda. Por fin se había dado cuenta de que sus acciones la habían dejado sola y vulnerable. Ninguna de sus amigas estaba para ayudarla, ni siquiera Melissa, su dama de honor que, si recuerdan, la ayudó con el plan en el ensayo de la boda. Según mi padre, ella había empezado a contactar a los invitados de la boda, disculpándose por su comportamiento y las acusaciones que había hecho contra mí. Era como si intentara arreglar el daño que había causado, aunque era muy poco y muy tarde. En los días siguientes, Olivia siguió disculpándose más y más. Me llamó, dejó mensajes de voz, textos y correos llenos de arrepentimiento, pidiendo perdón. Aunque se notaba que intentaba arreglar las cosas, no podía evitar preguntarme qué tan sincero era su arrepentimiento. ¿Realmente sentía lo que había hecho? ¿O era otra actuación para evitar las consecuencias? Mi padre me dijo que también había empezado a buscar trabajo y, siendo honesta, eso me dio un poco de esperanza porque mostraba que estaba intentando cambiar. En cuanto a Mike y yo, hemos decidido mantener distancia con ella por ahora. Le hemos dicho que, aunque estamos dispuestos a reconstruir nuestra relación en el futuro, tomará tiempo y ella tendrá que demostrar que realmente quiere cambiar. Esta experiencia nos ha unido más a Mike y a mí. Si algo bueno salió de todo esto, fue que nos hizo valorar más nuestra vida juntos, aunque para Olivia parezca simple y modesta. Sobre la parte legal, recibimos una carta del abogado de Olivia confirmando que retiraba todas las demandas.
Nuestra abogada la revisó, y nos aseguró que ya no tenemos que preocuparnos por problemas legales. Es un alivio quitarnos ese peso de encima. Mirando hacia atrás, todavía me sorprende lo rápido que todo se derrumbó, y luego volvió a su lugar. Aunque fue una experiencia dolorosa, creo que era necesaria. Sacó a la luz problemas que llevaban mucho tiempo ocultos, y nos obligó a todos a enfrentar algunas verdades incómodas. Gracias una vez más a todos por su apoyo, consejos y palabras amables durante este proceso. Aunque espero no tener que volver a escribir sobre dramas familiares, estoy agradecida por la comunidad que encontré aquí. Les deseo lo mejor a todos.